Buenas noches a todos, ¿cómo me les va? Ya había saludado a algunos, bueno, está llegando muy buena cantidad de gente, eso está muy bien. Hello, baby, mi profe Claudia, muy bien, chicos, buenas noches, muy buenas noches. Uy, hay harto quórum, hay gente pesada aquí, miren, hoy no me puedo equivocar, mejor dicho. Ahora sí dijo, ¿hablar yo? Híjole. No, mire esto. El maestro Acosta, el maestro López, Osorio, la maestra Bernal. No, 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 no. Muy bueno está esto. Muy bueno. Es un buen training el que tengo hoy aquí. No me van a hacer preguntas que me corchen, chicos. Por favor, mire que tengo ahí gente que después me hace bullying educativo, como saben todos que yo hago. Entonces se desquitan conmigo. Vamos a esperar un ratico más, unos 5 minuticos más y arrancamos. Yo quería felicitarte Dímelo. público, porque a todos nos cogió esta cuarentena fríos, pero cuando yo pensé en la Semana Cultural, yo la verdad que dije, sálvese quien pueda, que Dios lo bendiga, no tengo ni mínima idea de hacer esto, y lo que yo te escribía hoy, lo lograste, lo hemos logrado y realmente creo que por eso todos estamos aquí en esta reunión apoyándote. De verdad, muy buena labor, Nelson. Y la virtualidad, como yo le decía a Gabriel, que tuvimos hemos tenido conferencias internacionales, ha sido buenísimo. Entonces, era solamente para felicitarte y realmente me le quito el sombrero al caballero. Muchas gracias, mi maestra, mi doctora, porque ya usted la maestría ya la superó con el doctorado. Muchachos, pues no solo es labor mía, es labor de ustedes, mi Abreu, por ahí apareció un compadre, ex alumno mío, es labor de ustedes, de los docentes, de los directores de carrera que han colaborado con esto, no es solo mío, vamos en la mitad del camino de la Semana Cultural, nos faltan 2 días más hasta el día de hoy, como dice Claudia, ha sido una tarea titánica, pero lo hemos logrado, hemos salido adelante con las conferencias, muchos chicos están contentos, espero que con esto también queden contentos todos, con esta charla, con esta conferencia, pero es una labor de toda esta comunidad hermosa lista. Tenemos estudiantes que nos han apoyado en talleres, conferencias, maestros, todos estamos poniendo nuestro granito de arena. Sigamos así, sigamos viendo nuestras conferencias, todo lo que se nos viene. Les agradezco la gratitud con todos ustedes. Sí, Julián, faltó tu clase de lenguaje de señas. Regaña a los profesores que no se pusieron de acuerdo durante el semestre cuando sería ese taller, Julián. Julián, la tenemos que hacer, la tenemos que hacer. Yo sé que esa tarea la tenemos pendiente, perdón, de hacer nuestra conferencia de lenguaje de señas. Pero lo reitero, Manuela, mira, ahí está mi Manuelita, ¿qué más? Mi Manuela. No, esto se ha logrado es por ustedes, no es por nadie más. Gracias por esas felicitaciones, pero el aplauso y el abrazo también se lo merecen ustedes. Sí, me ponen sentimiento. Bueno, vamos a ver cómo nos va ahorita. Ya esperemos 2 minuticos y yo me pongo un poquito a relajarme que me dejo por fuera, profe.
qué bueno, Julián, están con Manuel, le están haciendo la interpretación, qué chévere, qué rico que hayan podido hacer esa comunicación para estas charlas. Sí, me comentó una profe del tema y estaba pensando en eso, pero muy bien, gracias. Vale, Julián, vale, vale. Queda pendiente ese abrazo del oso. Bueno, arranquemos. Ya me organizé otra vez, me sacaron de contexto, preciso de lo que vamos a hablar del día de hoy, precisamente eso, del miedo escénico. Para los que no me conocen, mi nombre es Nelson Fernando Rodríguez Colmenares. Soy docente de la Escuela de Artes y Letras hace ya 12 años, que vengo trabajando con la escuela. Empecé como docente, he ido haciendo pinitos, he crecido dentro de la institución. De docente pasé a trabajar en la parte administrativa en la consejería dirigida por Elizabeth Bernal, con la cual trabajamos muy bien. Hicimos una gran labor y seguimos haciendo esa gran labor, trabajando para ustedes, chicos. Hoy en día, para este semestre, me inauguraron muy bien, me dieron la dirección de bienestar y como para ratificar la inauguración de este cargo, pues nos cogió cuarentena, nos cogió semana cultural, bueno, nos ha cogido un poco de cosas, pero estamos trabajando duro para sacar adelante nuestra institución. Quise en esta semana cultural, ya esta es mi segunda charla que doy en el día de hoy, quise participar con una charla para ustedes. Hoy vamos a hablar del miedo escénico, de la presencia escénica, de lo que nos molesta y nos aturde todo el tiempo, sobre todo cuando tenemos nuestras lindas y hermosas exposiciones con los profes, cuando tenemos nuestras lindas y hermosas conferencias. Ahorita en la virtualidad más, ha sido más fuerte. Pero algo que pasa en el ser humano es que tenemos una necesidad de comunicarnos. El ser humano siempre va a tener esa necesidad. La comunicación no es de hoy, no es de ayer, no es de hace un par de siglos, no. La comunicación existe desde los primitivos. Si nosotros nos remontamos desde esa época, nuestros primitivos necesitaban comunicarse para alimentarse, para saber qué era peligroso y qué no era peligroso. En esa época que usaban sonidos guturales, señas, utilizaban el cuerpo, utilizaban los sonidos de los animales, de los pájaros, para poder comunicarse, poder cazar grandes animales. Y desde ahí siempre ha existido la comunicación. Con el tiempo ha venido evolucionando. Viene la escritura, viene la imprenta, viene el telégrafo, viene la televisión, la radio, y ahora tenemos nuestra tecnología. Entonces viene el internet, pero si se dan cuenta, es esa necesidad del ser humano de comunicarse. Siempre queríamos comunicarnos, como decimos vulgarmente, al otro lado del charco, con Estados Unidos, con Europa, que la carta que enviaba uno 3 meses para que llegara, otros 3 meses para que nos respondieran. Y esa necesidad de que esa comunicación fuera más inmediata hace que aparezca la tecnología. Entonces ahora tenemos los computadores, tenemos los celulares, las tablets y la comunicación, como lo veíamos hoy en algunas conferencias internacionales, nos permiten ya comunicarnos rápidamente y efectivamente. Pero vuelve el tema del miedo escénico. Ese temor a comunicar, a hablar, a pararse al frente de una gente, de un público, a tratar de dar un mensaje, de comunicar algo, sin que nos tiemble la voz, las manos, sudemos, nos dé de todo. A cada uno le da de alguna manera. Pero si miramos, nosotros siempre, como oradores, como comunicadores, siempre queremos persuadir a los demás de algo. Ya sea para ir a una fiesta, ya sea para salir a cine, para decir a qué restaurante. Siempre buscamos comunicarnos y persuadir.
Y más en nuestras carreras de la Escuela de Artes y Letras, que en todas nuestras carreras comunicamos de diferentes formas, pero comunicamos. Entonces necesitamos entender por qué nos da esos miedos. Los miedos no vienen desde que nacimos, los miedos vienen creados, los miedos son adquiridos por el camino de nuestra vida. Eso de que le tengo miedo a la altura no es que le dio de la noche a la mañana o que viene el chip de listo, usted le va a tener miedo a las alturas. No, no, ese no es el cuento. El miedo alguien nos lo creó, alguna experiencia traumática nos creó esos miedos. Y no somos conscientes a veces de esos miedos. Entonces la idea es que nosotros tenemos que hacer conciencia, encontrar por qué le tengo miedo y enfrentarlo. En una charla que estuvimos hace un rato, hablaba el maestro del tema de programarnos, de cambiar el chip, de mentalizarnos positivamente. Y eso sí es muy cierto. Si nosotros no nos mentalizamos y cambiamos el chip, el miedo va a estar ahí. Va a estar carcomiéndonos, dándonos palo, dándonos y dándonos y dando. ¿Por qué lo digo? Porque si nosotros recordamos nuestro colegio, en el colegio nos decían parcial, examen de matemáticas. Y uno era, ay, no, yo soy malo para las matemáticas. Yo para eso no sirvo. A mí siempre me va mal en eso. A mí se me olvidan las fórmulas. Y mire que uno solo se programa para eso. Y usted podía aprenderse la fórmula al derecho y al revés. Su mamá y su papá le tomaban la lección. Usted muy juicioso era dándole, pero a su vez estaba llenando de mensajes negativos. Hay algo que yo llamo el subteniente, que es el subconsciente. Muchos estudios que han hecho hablan de que el subconsciente es la parte que nosotros tenemos donde ejecuta órdenes. Él no entra entre el sí ni el no. Él no da oportunidad. Hago esto, me pasa esto. Hago esto, me pasa lo otro. Él no hace esa racionalización de esas decisiones. El subconsciente solo ejecuta. Y yo le grabo órdenes y él las hace. Él las ejecuta. Y eso es lo más cierto. Entonces, en nuestro caso de las matemáticas, usted estaba en ese proceso y salía y se iba en su ruta para su colegio, dice, no, voy preparado, me sé las fórmulas, estudié muy bien. ¿Qué pasa cuando usted llega al colegio y empieza a acercarse al salón y al momento de ese examen? Que empieza a trabajar, ya se me va a olvidar. Yo sabía, es que a mí siempre me pasa lo mismo. ¿Y qué pasó con el estudio? El estudio se fue detrás de esas órdenes. Apenas usted entra al salón y se sienta, ya dice, no, ya me bloqueé. No, ya, sí, es que a mí siempre me pasa lo mismo. Y lo más simpático y chistoso de la historia es que ustedes o nosotros empezábamos a apuntar las preguntas. Y uno decía, ah, eso yo me lo estudié, me lo sé. Ah, ese también me lo estudié. Y anotaba uno todas las preguntas. Y cuando empezaba a resolverlas, dije, bueno, la primera, esta se desarrolla, ay, ¿cómo era? ¿Cómo fue? Y se le bloqueó el cerebro. ¿Por qué? Porque usted estuvo todo el tiempo dando esas órdenes. Y así pasa. Ahí es donde se empiezan a crear los miedos y esos bloqueos. En la oratoria pasa lo mismo, nos grabamos eso, de que me va a ir mal, me pongo nervioso, se me va a olvidar el tema, el profesor es cuchilla, es que me mira la gente, es que me mira rayado, y todas esas condiciones nos hacen bloquearnos. La idea de esta charla es darles unas sugerencias, unos tips para que tengan en cuenta a la hora de sus conferencias. El orador para persuadir necesita de 3 elementos fundamentales. Uno es el verbal, lo que yo estoy haciendo, comunicando con la voz. El otro es la parte visual, el cuerpo, la cara. Todo este conjunto comunica, dice algo. Si ustedes observan en la calle a alguien que empieza a manotear, y usted dice, uy, ese señor está de mal genio. Ven a alguien que está haciendo mala cara o está así con cara de dolor, dice, a ese señor le duele algo. Uno, el cuerpo le da información. Miren a los ladrones. Si ustedes
logran hacerlo en alguna oportunidad. Los ladrones viven mirando de arriba hacia abajo, van chequeando uno por uno, eso le hacen a uno escáner. Lo que pasa es que uno no se da cuenta porque uno va en el bus o va en la calle pensando en otras cosas. Pero los ladrones escanean y uno los detecta y ellos apenas ven que uno los detecta se hacen los locos, como si no pasara nada. Ya el más osado ya le hace cara a uno de, ¿qué hubo? ¿Qué pasó? Pero si ven que el cuerpo está comunicando y son dos elementos que en conjunto dan mucha información. Son muy importantes para la información. Y otro, que es el tercero, es la credibilidad. Yo siempre debo de hablar con la verdad. Si yo no hablo con la verdad, no voy a persuadir, no voy a convencer. ¿Por qué? Porque uno da la información con el cuerpo, con la voz de que algo que está diciendo no es cierto. Entonces esos tres elementos son fundamentales a la hora de comunicar. Hay que tenerlos muy, muy en cuenta. Sigue llegando gente que, bueno, uy, ya vamos a 93. Yo pensé que a esta hora ya más de uno estaba durmiendo, pero no, eso está muy bien. Bienvenidos, chicos. Hay unos recursos que uno debe tener en cuenta para utilizar bien ese potencial de la voz que tenemos. Uno es la claridad. ¿Cómo va a ser la claridad de mi mensaje? Yo tengo que estar muy preparado para tener un mensaje claro, que se entienda. En la claridad está lo de la articulación de la voz, que sea precisa, flexible, que los labios, las lenguas, todos funcionen en conjunto para dar ese mensaje, para que las palabras salgan muy bien. Hay un ejercicio que le recomiendo a algunos de mis chicos que están ahí en la sala, ya lo conocen, y es nuestro famosísimo esferito. Entonces con el esferito es colocárselo uno en la boca, y ya hablamos de eso, Julián, y empezar a vocalizar, a hablar. Entonces es coger un texto y leerlo con el lapicito en voz alta. No se puede eliminar, pero sí se puede controlar y eso tiene que ver con entrenar una serie de habilidades poniendo el valor de los recursos que contribuyan a reforzar la confianza. Ese ejercicio nos va a permitir soltar más la voz, la lengua, ejercitar la cara. Dime. Ok. ¿Qué pasó? Chicos, si no van a hablar, el micrófono apagado, gracias. ¿Alguna pregunta? Perdón si fue que me estaba preguntando algo. No, no, Ok. todo bien. O sea, de pronto se le traba un poco el imán, pero sí se le escuchó perfectamente todo. Ah, gracias, compa, muy amable. Entonces, hay que hablar con mucha claridad. Entonces, ese ejercicio nos va a permitir soltar nuestros músculos que funcionen mucho mejor. Algo que dice Julián, Julián Díaz, si alguien no lo conoce, Julián es de la comunidad de los sordomudos y para ellos ese tema corporal es mucho más fácil. Ellos lo manejan a la perfección. Dar las señales con el cuerpo, incluso si ustedes los observan, el rostro también expresa, ellos entienden toda la comunicación, rostro, manos, cuerpo. Es muy importante tener en cuenta eso, que ellos son muy ágiles en eso. Bueno, tenemos un tema que es la intensidad, el factor que más nos influye a la hora de comunicar. Es la intensidad con que yo voy a proyectar mi voz, que depende de donde esté mi receptor, esa voz llegue allá. Si yo tengo un salón grande donde hay mucha gente, entonces tengo que saber proyectar mucho mejor la voz. Si el salón es más reducido, pues no tengo que esforzarme tanto. Entonces esa intensidad la tengo que tener en cuenta a la hora de transmitir mi mensaje, para que todos reciban esa información de la mejor manera. Hay una cosa que se llama la flexibilidad. Esa flexibilidad se refiere a la velocidad con que yo hablo. Muchos de ustedes, tengo muchos chicos que a veces los nervios les pueden más y cuando pasan al frente empiezan a hablar de una manera loca. Eso parece un tren, una locomotora sin control.
Y por hablar rápido, a veces no se le entiende el mensaje, no comunica bien. ¿Por qué? Porque uno como ser humano necesita que el mensaje sea claro, bien expresado, que vaya a una velocidad adecuada para que me dé tiempo de analizar lo que me están diciendo. Entonces, esa velocidad es muy importante a la hora de transmitir. Las pausas. Hay que saber cuándo se hacen pausas. Si yo hago una pregunta, debo de darles tiempo a los receptores de analizarla, responderla mentalmente y que me pueda de pronto dar una respuesta verbal. Entonces es muy importante saber hacer los puntos, las comas, los punto y coma, para que me entiendan el mensaje. El ritmo es esa relación que hay dentro de las palabras, ese juego de sonidos que permite que sea musical nuestro mensaje, que no aburra, que sea acorde con lo que yo estoy diciendo, ese ritmo. Lo que yo les decía hace un rato, si yo estoy diciendo mentiras y tengo un ritmo diferente en la voz, ya empiezo a dar la comunicación de que estoy dudando de lo que estoy diciendo. Entonces aparecen otras amigas muy famosas que son las muletillas. Entonces sale es que cuando quiero inventar algo empiezo que digo el esas muletillas ya dan desconfianza, ya me están enviando un mensaje de que mi comunicación no está siendo verdadera, no es segura, lo que estoy diciendo de pronto es falso. Otro de los puntos es el énfasis. Cuando yo necesito que mi información o algún tema sea relevante a lo que yo estoy diciendo, puedo con el tono de voz y los ritmos hacer que el público me ponga atención. Los maestros tenemos la costumbre de que cuando vamos a dar una información, decimos, chicos, aquí conmigo, atención, aviso parroquial importante, a ver, pónganme atención, y damos el mensaje, cuando ya los tenemos todos en situación otra vez. Entonces es muy importante ese énfasis y que uno como comunicador detectar dónde debo de hacer los énfasis para que el mensaje sea claro. Hay otra parte que es la coherencia. Es esa parte donde todas las ideas que yo exponga, todo el mensaje que yo envíe, sea coherente. Que una comunicación, una frase, una palabra, conecte con la siguiente. Siga adelante, que tenga una idea, que tenga una lógica. Eso es muy importante. Otro punto es la sencillez. A veces uno se pone en el tema de ponerse a buscar palabras bonitas y que suenen hermosas, y a veces ni uno ni sabe cuál es el significado. No, hablen un lenguaje sencillo, que me entiendan. Uno debe también identificar ese público objetivo al cual le voy a hacer mi comunicación. Entonces, al identificar ese público, yo sé en qué lenguaje le puedo hablar, háblele en ese lenguaje. No busque dárselas de que es que yo estoy en un estrato más alto, entonces yo hablo más bonito, entonces busco palabras que no me entiendan para que crean que es que yo sé más que los demás. No, no. Vocabulario sencillo es lo mejor. La naturalidad. La naturalidad es el tema que más nos cuesta a la hora de estar al frente de un público. Porque cuando estamos al frente de un público, la naturalidad se pierde totalmente. Se va. ¿Por qué? Porque ya nos ponemos rígidos, ya miramos para un lado, empezamos con el tema de cogernos las manos, entonces se ven los nervios, miramos para un lado, para el otro, esa naturalidad se perdió. O sea, si yo lo veo a usted hablando con sus amigos, usted es relajado, expresa con las manos, con la voz, con los ojos, con todo, pero no, al frente quedan rígidos, no se mueven, se les pierde la información, no. La idea de comunicar algo en una conferencia, en una charla, es que usted busque cómo voy a comunicar a mi manera. Algo que, por ejemplo, nos pasaban a los de nuestra época es el tema de que nos pedían que todo fuera aprendido de memoria. Necesito que me recite la historia de Simón Bolívar al pie y al derecho de la letra.
y nos tocaba hacer eso. Si uno se equivocaba en alguna parte, no, ya no se la aprendió, cero. Así era nuestra época. Hoy en día está demostrado que aprenderse las cosas de memoria no sirven. ¿Por qué? Se pierden. Eso se vuelve memoria fotográfica, se llama eso, que es del momento. Pum, se tomó la foto, la expresé en el momento y listo, pero no se queda nada aquí. Entonces la idea es que ustedes tomen un texto, lo asimilen, lo comprendan y lo transmitan como usted lo entendió. Si usted lo transmite de esa manera, sale natural y la gente me lo va a entender y me lo va a comprender. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso de la naturalidad. Otra cosa que es muy importante a la hora de comunicar es nuestra dicción. Es esa manera de articular nuestra boca, nuestra lengua, lo que hablamos hace un rato, para expresar esa idea, esas palabras que fluyan, salgan de la mejor manera. Es muy importante ese tema de la dicción. Hay otros tips que debemos de tener en cuenta a la hora de preparar un tema. La mejor manera para preparar un tema es investigar. Investigar ese tema, apropiarse de esa información para poderla transmitir. Si yo no investigo, no me apropio de esa información, déjalo por lo seguro que no va a funcionar, no va a salir de la mejor manera. Entonces yo debo de investigar hasta lo más mínimo de la información que voy a transmitir. Esa investigación se va a hacer con mucho cuidado, con buena letra, como digo yo, y la investigación está compuesta por unos factores. Uno es la recopilación de la información. Entonces, es ponerse en la tarea de sentarse, tomar diferentes autores, diferentes links y traer esa información del tema que voy a tratar. Después ponerme a clasificarla, cuál es la información que necesito leerla, comprenderla y la clasifico. Después de que la clasifico, debo de organizarla de la manera como la voy a comunicar, en qué orden, jerárquico, por módulos, histórico, bueno, eso sí ya cada orador lo mira y empieza a organizarla por la manera que le quede más fácil. Después de que yo la tengo organizada, debo de realizar lo que se llama la preparación de las ayudas audiovisuales, que es algo muy importante de manejar. Nosotros lo que más descuidamos son las ayudas audiovisuales. Las ayudas audiovisuales, como la palabra lo dice, son las que nos van a permitir un apoyo a la hora de transmitir yo el mensaje. Entonces, ese cuento que poníamos toda la información en la diapositiva o en el caso de los colegios era la cartelera llena de información, eso no sirve. Eso se vuelve un distractor, no te da confianza, se pierde esa credibilidad, porque ¿qué hace uno cuando tiene toda la información en la diapositiva? La lee. Entonces, si tú la lees, uno dice, pero ¿para qué me la lees si yo también la estoy leyendo? No hay una opinión de tu parte, simplemente una lectura. Entonces, no. Las ayudas audiovisuales deben de ser muy concretas, deben de tener más que todo imágenes y palabras claves. Palabras que te ayuden durante la conferencia, la charla, la exposición, lo que vayas a hacer. Algo que es muy importante es que esas palabras claves deben de ser, por ejemplo, los nombres de autores, de países, de ciudades, las fechas, que a veces esas son las palabras o los individuos que nos juegan malas pasadas, nos confunden. Entonces es clave tenerlas ahí dentro de la diapositiva que me van a servir de apoyo y de guía. Entonces, esas ayudas audiovisuales hay que prepararlas muy bien. Y yo sé que hay Prezi, está el PowerPoint y que hay unas animaciones. No, las animaciones no son muy aconsejables. Las animaciones, uno, distrae. Dos, llega un momento que se vuelven canzones. Entonces, empieza a salir rotando el texto, que salen cuadritos. Entonces, al principio, ay, tan chévere, pero ya, ay, otra vez. No, sean simples en sus
ayudas audiovisuales. Las ayudas audiovisuales tienen normas y reglas que deben de seguir. Háganlo y verá que les va a servir mucho. Investíguenlas. Les va a funcionar muy bien para el día que ustedes tengan una charla. El punto más importante de todo esto es la práctica. Si usted no practica, no se aprende, no se queda la información. ¿Cómo debe ser esa práctica? Hay varias maneras de hacerlo. Uno, que era en mi época, que es el del espejo, y en mi época utilizamos la grabadora o el Walkman, donde metíamos un cassette y ahí grabábamos. ¿Cuál es la función de esta práctica? Verme en el espejo, cómo me expreso, cómo me estoy moviendo, si estoy expresando bien, tengo algún tic, porque a veces los nervios le crea a uno tics. Uno a veces tiene ese, el de la nariz, el de las gafas, que uno se las vive cogiendo, o estarse cogiendo las manos, amarrándolas. No, hay que mirar esos tics y empezarlos a bloquear. Entonces hay que practicar mucho. Ahora, hoy en día tenemos la tecnología, entonces la tecnología nos permite grabarnos, los computadores, celulares, tablets, nos permite grabarnos para después vernos cómo estoy corporalmente y auditivamente cómo estoy proyectando la voz, cómo estoy hablando, hay coherencia en lo que estoy diciendo o no. Entonces, esa es otra manera de practicar. La otra manera de practicar es con público. ¿Cuál es el público que tenemos más cercano? Es la familia. Entonces, nuestros padres, nuestros hermanos, esposa, hijos, bueno, los que están más cerca de nosotros son nuestro público. Entonces, uno los puede sentar en la sala y practico con ellos. Que me vean cómo me muevo, si estoy siendo claro con el tema. Ellos mismos me van diciendo qué estoy haciendo bien y qué estoy haciendo mal. Pero hay un personaje que uno debe tener cuidado. Y ese personaje se llama la mamá. Generalmente las mamás a uno le dicen, no, mijito, usted lo hace de maravillas, le quedó precioso, hermoso. Siempre nos dicen cosas hermosas y bellas. Hay en otros casos que hay mamás que sí lo cogen a uno. No, 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 no. A ver, otra vez porque no le entendí nada. A ver, exprésese bien, lo veo mal, párese bien y lo corrigen. Esos son las personas que realmente necesitamos que, que nos aconsejen, nos digan. Las que nos paran y nos dicen, no, vuelva a arrancar. Entonces a la mamá hay que decirle, mamá, porfa, venga, necesito que me colabore, quiero triunfar, quiero ser grande, entonces por favor ayúdame con este tema. Igual pasa con los amigos, que es el otro grupo que uno tiene a la mano para practicar. Los amigos no falta de que hace bullying, pero no educativo, sino bullying de recocha, de fregarle la vida y no dejarlo progresar. Ese también hay que contrarrestarlo y decirle, hey, venga, colabóreme, es por mi bienestar, bueno, toda la carreta que sea necesaria y poder trabajar con ellos. Practicar todo el tiempo que pueda. No es aprenderse el texto, es practicar cómo lo interpretó usted. Y otra cosa importante que a veces no tenemos en cuenta son nuestras ayudas audiovisuales. Las realizamos, nos quedan bonitas y hermosas y cerramos el computador y ahí quedaron las ayudas audiovisuales. Y después nos ponemos a practicar sin ellas. ¿Qué pasa? Cuando uno hace las prácticas, suele hacer cambios. Cambiar de un tema para un lado, el otro para el otro lado, ya no quiero esto aquí, quiero esto allá, le mete cositas, le saca, bueno, hace muchos cambios. Cuando usted ya va a la presentación, pone su diapositiva y va a dar la información, dice, aquí yo no iba a hablar de esto, aquí yo voy a hablar es de esto. Ya hay una incoherencia entre las ayudas audiovisuales y lo que usted va a decir. Y eso va a hacer que entre en pánico. Entonces, ojo, hay que practicar con las ayudas audiovisuales. Habrá momentos que lo pueda hacer sin las ayudas audiovisuales, pero las voy a tener en cuenta aquí en la mente. Aquí viene tal ayuda audiovisual, voy a hacer tal cosa. Hay que hacerle un cambio a esta ayuda audiovisual. Hay que tener algo que yo llamo el guión de ayudas audiovisuales. Ese nos permite tener una guía de cómo van las ayudas y cuáles voy cambiando. No se confíen mucho de que en la memoria me queda la información, no. Cuando tengan algunos cambios, anótenlo en ese guión. Aquí hay que hacer este cambio.
para que después no se les olvide. Hagan ese ejercicio y verá que les va a ir muy bien. Hay otro tema o punto a tener en cuenta, que es el público. Uno debe saber a qué público se va a dirigir. Uno no se puede dirigir a todo el público de la misma manera, porque uno va a tener un público que tiene un conocimiento más avanzado del tema. No es necesario que yo empiece desde la historia de ese tema para empatar con lo que ellos ya saben, o con lo que no saben, con lo que quieren conocer, sino ya puedo arrancar de un punto más avanzado. Entonces hay que tener en cuenta eso en el público. ¿Qué tanto sabe del tema? ¿En qué lenguaje le tengo que hablar? Porque es importante el lenguaje. Lo que hablábamos hace un rato de no buscar palabras raras que no nos permita que nos entiendan. Y otro punto que tenemos que tener en cuenta es el lugar donde me voy a desplazar, donde voy a dar mi charla o mi conferencia, para tener en cuenta por dónde me puedo desplazar, mis ayudas audiovisuales, dónde las voy a proyectar, si hay un televisor, si hay un proyector, si hay un telón, dónde me puedo parar. Si el telón está en el centro, el espacio no es muy grande, no puedo meterme dentro del telón ni el público, tener cuidado con eso. Esos puntos son claves también a tener en cuenta a la hora de una exposición. Esos son los tips que les tenía para el día de hoy, de acerca de cómo empezar a mejorar esa presencia escénica en un escenario. Es importante que ustedes siempre estén con una mentalidad positiva hacia cómo se van a comunicar. Hay que quitarnos todos esos chips negativos que tenemos en la cabeza para que esto funcione. Esto no es de psicólogo. El único que puede cambiar esto es usted. Es usted poniendo en la tarea, hey, voy a cambiar, voy a mejorar mi presencia escénica, voy a mejorar mi forma de expresarme en público, y es haciendo el ejercicio. Y entre más practiquen ustedes en la universidad, en sus casas, que si hay que hacer exposiciones, hacerlas lo mejor posible y adelante, pasar al frente, dar. Esa manera de enfrentarse al público es la que nos va a ayudar a bajar ese miedo escénico. Recuerden una cosa, el miedo nunca desaparece, el miedo siempre va a estar. ¿Ustedes creen uno que puede llevar 30 años como docente y no, ese profesor que le va a dar miedo? No, a uno le da miedo. Y más cuando llegan nuevos, entonces uno no sabe qué tipo de chicos tiene, qué están pensando de uno, de la clase, de todo. Entonces, a uno le da miedo, que uno ya lo controla y lo maneja es otra cosa. Pero el miedo siempre va a estar. Lo que hay que hacer con el miedo es neutralizarlo y sacar provecho de él, porque el miedo a uno le genera esa adrenalina. Es el que le permite a uno estar en función, alerta de lo que está sucediendo, cómo lo estoy diciendo, qué estoy diciendo mal, qué no estoy diciendo mal. Esa adrenalina es la que nos permite estar alerta. Entonces, el día que no tengan miedo, preocúpense, porque ese día empiezan a salir las cosas mal. El cuento es el que no, es que como todos los días dicto el mismo tema, eso ya me lo sé de memoria. No, no se confíen de eso. Siempre hay que repasar y practicar nuevamente, leer, investigar para mejorar los temas. A nosotros los docentes siempre nos toca hacer eso, todos los semestres, todo el tiempo, porque el discurso no siempre es el mismo, no siempre son los mismos estudiantes, todo eso cambia y uno debe estar preparado para todo eso. Pues esto eran los tips, las recomendaciones del día de hoy de parte mía. No sé si alguno tiene alguna pregunta, por favor háganla. Voy a abrir aquí el chat, por si alguno pregunta por el chat o prende micrófonos. Estoy al tanto. Yo tengo una pregunta. Dale. Si bien es cierto, pues bueno, los consejos que usted, los tips sobre el tema de escénico, pero me parece que otro escenario que uno también, y actualmente estamos en un mundo hiperconectado y todo, es el tema de cuando uno se empieza a grabar en cámaras. Si bien es cierto, uno no se ve al frente de un escenario con multitudes inmensas, eh, cuando uno se graba en cámaras, uno se siente como también muy observado, pero ya no sé, de una manera muy diferente. Entonces, a mí me pasa algo muy interesante y es que
frente a grandes cantidades de personas, yo puedo hablar perfectamente, pero cuando es en temas de cámaras y video, ya no hablo tan fluido, ya no hablo tan tranquilo. Entonces, no sé si de pronto usted conozca algo sobre el tema, algo así, un tip o algo sobre este tema, porque sí es algo que me pasa muy recurrente y si bien es cierto puedo hablar claro, siento que hablo como muy plano y muy simple a la hora de cuando me estoy grabando en cámara. Claro que sí, sí. Sí, eso suele pasar y por ejemplo a nosotros los profes ahorita nos está pasando con la virtualidad porque uno empieza a hablarles a un computador y uno no sabe qué pasa al otro lado, entonces como que sí se siente un incómodo. El temor a las cámaras, sí. Hay algo que puedes hacer, es un ejercicio donde tiene que jugar la imaginación. Es proyectarse por encima de la cámara. Puedo tener la cámara a esta distancia de mi brazo, pero uno debe proyectarse que detrás de esa cámara hay un público y ese es el público al que le voy a hablar. No es que sea fácil, ya me imagino el público, no. Es una tarea que debe hacer, una práctica, pero sí es imaginarse que ese público está allá al otro lado y dejar a un lado la cámara. Yo también soy actor y en la actuación hay algo que le enseñan a uno y es no ver la cámara, porque al ver uno la cámara pierde credibilidad el personaje, bueno, hay unos factores que influyen mucho en eso. Y algo que nos enseñaban es, imagínense que el televidente está al otro lado de esta cámara. Entonces, uno lo ve aquí, ve que hay otro allá, y si uno se da cuenta, en la familia cuando está viendo la televisión, cada uno está en una posición diferente, y si uno mira para aquí, para allá, a veces da esa sensación, ah, me está hablando a mí, o le cae el guante o algún comentario y tú me dice, sí, ve, le están hablando a usted, mire, ahí lo estaba mirando a usted. Entonces es jugar a ese rol, a estar que detrás de la cámara hay gente. Eso te puede funcionar, Sebastián. Ok, profesor, vale, muchas gracias. Un gusto. ¿Qué otra pregunta tenemos? Muestra a ver aquí el chat. Yo, profe, yo tengo una pregunta. Pues más que una pregunta es cómo socializar lo que me pasa a mí. Resulta que yo preparo previamente mi exposición, yo me veo al espejo, expongo y expongo de una manera increíble. Y cuando paso al frente, por más que yo ensaye, me sepa el tema, me ayude con las diapositivas, tiendo a decir mucho, em, a mover las manos, lo que tú decías, a cogerme las manos. Y por más que yo he intentado como solucionar ese tipo de cosas, me sigue ocurriendo y me sigo poniendo súper nerviosa. Y si bien no me aprendo el texto, porque yo sé que cuando me aprendo el texto se le olvida una palabra y hasta llegó la exposición. Entonces Claro. trato de darlo con mis palabras, pero aún así me pasa muchísimo esa eh, Perfecto, Viviana. ¿Qué puedes hacer ahí? Hay otro ejercicio y es que el enfrentar, nosotros tenemos también el problema de enfrentar a los ojos de las personas, nos cuesta mucho y eso a veces también nos atemoriza. Hay que hacer el ejercicio, es mirar por encima de la cabeza de la gente y, y mirar si lo que hay allá al otro lado es un espejo. Y decir, ese es el espejo al que yo me voy a comunicar. Imaginarte ese espejo, está allí, está aquí, y fluir. Y algo muy importante es estar concentrado en el tema. ¿Cómo tengo yo estructurado el tema? ¿Qué viene acá? Después de esto viene tal cosa. Y el cerebro está en función de eso y no en función de lo que está pasando al frente mío. Entonces, ese también es un buen ejercicio. Estar mentalizado con el tema, estar repasando, estar repasando. Eso es como cuando uno cuenta una historia de un paseo o algo. Cuando tú lo cuentas, el cuerpo se mueve, hace acciones de como si estuviera en el lugar. ¿Por qué? Porque aquí en la mente va la película. Entonces uno va diciendo, no, me subí por una montaña, entonces en la montaña me tocó cogerme de una roca porque casi me caigo y cogí después un árbol espinoso y uno se está imaginando toda la escena tal cual como si estuviera otra vez allá. Entonces es trabajar más por ese lado, Viviana. Listo, profe, muchas gracias. Vale. Bueno, aquí Camilo me pregunta, ya te atiendo. Profe, ¿hasta qué límite puede ser útil el humor para dirigir una exposición o llamar la atención de los espectadores? El humor, las anécdotas y los chistes deben de existir. Pero hay una cosa muy importante.
lo que son anécdotas, historias, deben de estar incluidos dentro de mi libreto en qué momento los voy a decir y cómo los voy a decir. El humor y los chistes, no. El humor y el chiste debe ser improvisado, debe salir en el momento de la charla. Si yo me pongo a prepararlo, pasa lo de siempre. Un chiste preparado sale mal. Entonces, no, deje que fluya el humor durante la charla. Si no sale el humor, bien, no hay problema. Entonces, hay que saberlo manejar. Y ojo con el humor, hay que saber también qué tipo de humor voy a manejar. No puedo ser muy sangrón. ¿Listo? María Camila, cuéntame. Hola, buenas noches. Es que yo también te quería compartir como algo muy gracioso que me pasa a mí, al menos desde mi perspectiva. Y es que cuando estoy exponiendo un tema que me da mucho miedo, me empieza a temblar la cara y las rodillas, pero es impresionante, o sea, no paran y no dejo de reír. Pero es un tic que me pasa y no, hasta que no me siento, y minutos después se calma. O Claro. también como que no puedo respirar y empiezo a hablar súper, súper, súper rápido. Y se te va el Y aire. Ok, eso responde a tu pregunta y la que me hace María Alejandra. Al momento de entrar en pánico o un bloqueo, ¿qué podemos hacer? Cuando a uno le pasa eso, a cada uno le pasa de alguna manera. El cuerpo físicamente reacciona ante esas situaciones. Hay personas que le sudan las manos, son cosas fisiológicas que a veces no se pueden controlar en el momento. ¿Qué hay que hacer? Ejercicios de respiración. La respiración es lo mejor para relajar el cuerpo, estar uno tranquilo. Pues no son los ejercicios de respiración de vida. Tomo aire, entra oxígeno y sale. No, son respiraciones largas, profundas, que llene pulmones, diafragma, estómago y salga ese aire. Eso nos va a ayudar a relajarnos. Cuando entra uno en esos pánicos, hay que hacer un stop. Un momentico, espere. Tomen aire, respiren, no se aceleren, que es lo que dice María Camila, porque cuando entra uno en pánico, uno tiende a acelerarse para salir rápido de la situación. No, hagan a lo contrario, deténgase. Deje que este cerebro y su cuerpo se vuelva en situación, es válido. Entonces, paren, respiren y tranquilícese. Esos ejercicios no se deben de hacer solamente cuando estoy en esas situaciones, sino antes de empezar mi charla, hay que empezar a hacer unos ejercicios de dicción, de respiración, para entrar en situación, ejercicio, porque está en tensión el cuerpo. Entonces, si yo hago ejercicio, voy a liberar un poco de energía acumulada. Y lo que les digo, aquí la mente debe estar preparada y concentrada en el tema. Y no dándose palo, como les decía anteriormente, me va a ir mal, me va a poner nerviosa, se me va a ir el aire, se me va a empezar los tics, me va a empezar a coger las manos. Porque uno empieza a pensar eso y efectivamente va a pasar eso. Entonces la idea es centrarse en el tema, en lo que voy a transmitir. Si la mente está concentrada en eso, el cuerpo va encaminado en eso. Y empiezan a desaparecer todas esas mañas, tics, como quieran llamarlo. ¿Listo, María Camila? ¿Listo, María Alejandra? Muchas gracias. Con gusto. Dime, Jenny. Profe, buenas noches. Primero, gracias por la conferencia y por este tema que lo estaba esperando. Yo quería como, ay, yo quiero saber, quiero que me ayuden. Y quisiera sugerirte algo, y es que propongas un taller o algo así de expresión corporal, de ese tipo de técnicas de las que tú hablas, que definitivamente eso pienso yo que ayudan un montón para relajarse y para, no sé, no solo el hecho de presentar ante los compañeros, sino también ya ante un cliente, ante, no sé, venderse también uno ante una entrevista. Me parece que eso lo necesitamos, realmente lo necesitamos, y estaría genial que hicieras algo así. Vale, Jenny. Pregunta, Jenny, ¿de qué programa eres? Publicidad y mercadeo. ¿Qué semestre vas? Yo homologué y estoy en sexto, séptimo.
Bueno, corazón, para responderte es así de sencillo. Tienes una materia que está en tu programa, está en la mayoría de programas, está en todos los programas. Para algunas es fundamental, para otras es optativa, pero está una materia que se llama expresión corporal, que es la que yo dicto, y es precisamente donde trabajamos todo este tema. Estos son tips, cositas que yo les digo ahorita, pero en clase las profundizamos más. Y es todo el semestre. Entonces es un semestre dedicado a ese tema. Es en cuanto a los técnicos, en cuanto a las carreras profesionales, tenemos lo que es habilidades de comunicación corporativa, se llama así la materia. Son dos espacios que manejan temas diferentes, pero se trabaja todo lo que es la presencia escénica, la comunicación ante el público. Entonces, ahí tienes la materia, Jenny. Tienes que mirar en tu programa, en tu semáforo, dónde está ubicada y inscribirla. Y empezamos a trabajar. Gracias, ya lo tengo acá en mis notas. Ah, perfecto. Gracias. Dale, mi corazón. Bueno, Vale, ya lo escribí, chao. chao. Julián, cuéntame, ¿cuál es tu pregunta? Este es otro importante. La agüita. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás, mi corazón? Tiempo sin Bien, hace tiempos que no nos veíamos. ¿Qué quieres saber, Julián? Profe, como usted sabe, nosotros somos muy expresivos. Nosotros no sufrimos de pena. Pero normalmente a mí me gusta es molestar, hacer chistes, animar. Pero ¿hasta qué punto se debe como molestar hasta que, porque de pronto en eso sí no lo sabemos manejar mucho, hasta que tope, digámoslo así, podemos molestar cuando estamos haciendo una exposición? Es que la comunidad sorda suele molestar mucho cuando hacemos ciertas exposiciones o cuando estamos hablando de algún tema para animar a los asistentes, pero hay veces nosotros vemos que hay gente que se incomoda un poco, entonces quisiera saber cómo manejar esa parte. Ok. Lo de molestar es, creo que a lo que a nosotros viene, es el humor que nosotros manejamos con la palabra, los chistes y todo eso. No es bueno hacerlo mucho, porque se vuelve algo cansón, tal como lo están diciendo. Se vuelve harto y dice, ay, ya viene el chiste, se vuelve monótono. Eso lo debe controlar uno. Entonces, en una conferencia o en unas charlas que ustedes tengan, si tú te pones en el plan de bajarle, la gente lo empieza a sentir y también le empieza a bajar. Pero también depende de ti, como líder que eres de la conferencia. Desde esa charla, si tú te pones serio y le das el tono y el estilo a la conversación, manejas eso. Entonces la gente empieza, no, este aquí ya no me puede molestar. Entonces uno también le va diciendo al público, ya suficiente, retomemos, centrados aquí y vamos. Pero no dejarlo tampoco de que desaparezca, es importante eso. ¿Listo, Julián? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, Gabriel aquí me dice que la asignatura es optativa para los programas profesionales. La pueden solicitar con sus directores de programa. Miren, ahí tienen la respuesta, entonces hay que mirar eso. ¿Qué tal? Siempre he tenido inconvenientes con pronunciar la R. ¿Qué me puede aconsejar? Nuestro lapicito. Y hay algo que se llaman trabalenguas. Busca todos los trabalenguas que tengan la R y empezar a trabajarlo. Y este es uno de los métodos mejores para eso. Y los trabalenguas. Dele con la R, dele con la R. Por ejemplo, en la costa tienen mucho la costumbre de comerse letras. Entonces, una que se comen mucho es la S. Camina para la costa, eche. Vamos gozándola ya. Entonces, eso también es trabajarlo. Aquí yo tengo estudiantes que tienen esos inconvenientes, pero el trabajo es vocalización y hacerlo despacio para empezar a corregir, la boca suba, baje y haga lo que tiene que hacer con cada una de las letras. Entonces, aconsejar, exagerar
donde está la R, para que empiece a soltar todo nuestro sistema articulatorio. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Sí, yo tengo otra. Es que mi mamá, o sea, cuando ella habla e intenta proyectar su voz, así esté gritando para ella, siempre suena súper, súper bajito. ¿Eso a qué se debe? ¿Inseguridad o qué es? ¿Y cómo puede manejarlo? O sea, es que la cosa es que ella trata de gritar así y hablar súper duro, pero igual la gente no le escucha bien la voz. Y es su máximo, básicamente. Bueno, hay un tema que es importante y es un amigo que se llama el diafragma. Resulta y pasa, perdón, yo me levanto aquí, muestre, yo pongo mi cámara para verme cómo me veo, ok. Ahí, este señor es el diafragma y se encuentra aquí. Es un músculo, es un paracaídas, tiene forma de paracaídas, y es el que regula el aire cuando uno habla. Entonces, si yo hablo pasito, él se mueve pasito. Si yo hablo duro, él se mueve rápido. Entonces, ese es el músculo que hay que ejercitar. ¿Qué pasa ahí? A nosotros nos han ido, como yo lo llamo vulgarmente, castrando ese músculo, nos lo han retenido, nos lo han dejado ahí quieto desde chiquitos, porque cuando llora un bebé, ¿cómo llora? ¡Guau! 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 ¿Cierto? Y se le mueve el estómago. Usted los mire, eso es impresionante cómo se les mueve el estómago. Igual cuando se ríen, si ustedes los ven, mueven el estómago. Se mueve el estómago de ellos. Pero con el tiempo, uno va creciendo y ya cuando uno llora, entonces le vean, no llore, no le da pena, mire, la gente lo está mirando. ¡Qué vergüenza! Entonces ya empieza uno a reprimirse. Entonces ese músculo se empieza a dormir. Hay ejercicios para despertarlo y eso nos pasa a todos. Entonces uno de los ejercicios, lo voy a hacer aquí de ladito, no, si, se van a dar cuenta que esta no es barriga cervecera, eso es puro aire. Un ejercicio es hacer que el aire que nos entra por los pulmones llegue hasta el estómago para hacer esto. Permitir que esta capacidad de oxígeno nos sirva para proyectar la voz. Entonces yo cuando hablo, ese es el aire que voy a utilizar para hablar. Pero resulta y pasa que no lo puede hacer uno así tan fácil de, ya llegó hasta acá. Entonces, el ejercicio que deben de hacer es ponerse las manos en el estómago, perdón, sacar el aire, todo el aire que hay en el estómago, y cuando vaya a tomar aire, suelto. Boto el aire y me ayudo con las manos. Y suelto. Y así hacerlo varias veces. Ya cuando uno tiene la técnica, entonces ya lo puede hacer más fácil. Entonces, ¿qué vamos a hacer en ese ejercicio? Hacer que nuestra capacidad de aire se acumule ahí en el estómago y ayude a que cuando lo necesite podamos proyectar la voz. Una recomendación a tu mamá, que no se esfuerce mucho por gritar porque a veces puede llegar a lastimar nuestras cuerdas vocales porque no lo hacemos bien. Por eso hay que hacerlo desde abajo, con un buen apoyo del aire. Entonces, que haga esos ejercicios. También otra recomendación sería bueno que se echara una revisadita por un fonoaudiólogo a ver qué otro problema puede llegar a tener, de pronto de cuerdas, no sé. Pero puede empezar con esos ejercicios, ¿vale? Dale, muchas gracias. Con gusto. Bueno, chicos, creo que ya es hora de ir cerrando aquí nuestra conferencia. Espero que les haya gustado mucho. Participen de todas las conferencias que vienen. Tenemos muy buenas conferencias. Tenemos gente internacional. Entonces estén pendientes, tenemos el cronograma, se están enviando conferencias que no están dentro de la programación, que no alcanzaron a quedar ahí, pero se están enviando correos masivos a sus correos institucionales, se está publicando en las redes. Estén muy pendientes de todas esas conferencias. Ya oyeron a la profe Claudia, nos está yendo muy bien. Tenemos una buena acogida.
que siga siendo así, aprovechen todas esas conferencias para aprender. No importa que el tema no sea de su profesión, es muy importante que conozcan de otros temas, les va a servir para algo en la vida, ya sea para lo personal o lo profesional. Muchas gracias por haber asistido, chicos, un aplauso a ustedes, chévere tenerlos acá, y pues una feliz noche, y nos estamos viendo ahí por el camino, y que pronto salgamos de esta cuarentena. ¿Listo? Hasta pronto, chicos. Feliz noche. Profe, muchas gracias, muy buena noche. Hasta luego, profe, gracias. Yo Con gusto, chicos. Jonathan, no, mañana tenemos charla. ¿A qué horas tienes clase, Jonathan, conmigo? Bueno, Jonathan, igual mañana o ahorita más tarde, estoy enviando un correo para las clases de mañana a cual asistimos. ¿Listo? Alejandro, perdón, Alejandro, porque después se me pone bravo Alejandro. De 11 a 1 tenemos charla, Alejandro. Yo les estoy informando para que asistamos a esas charlas. Chao, Alejandro, gracias. Chao, Diego, gracias. Con gusto, Emanuel, gracias a ti por haber asistido. Buenas noches, Julián. Con gusto, Gerson. Con gusto, Sharon. Hasta mañana, investigación, Eal, que duermas. También está terminando la otra charla. Chao, mi profe Adeiva, que estén bien, se me cuida.
Muy amañados todavía por acá. Bueno, ya voy a apagar, ya voy a cerrar el chuzo. Muchas gracias por haber venido, por haber participado.